Vamos a comenzar este programa tomando contacto con alguien al que admiramos mucho y respetamos, por supuesto, y es parte del equipo de asesores que está junto al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, asesorando y, por supuesto, tomando las decisiones correctas y acercándole ideas y propuestas y, sobre todo, información concreta y real al presidente de los argentinos. Estoy hablando de Pedro Can, conocidísimo infectólogo y, además de ser un conocidísimo infectólogo, es alguien a quien, por supuesto, consultamos diariamente para todo lo que tiene que ver con esta situación que hoy nos afecta. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por llamar. Bueno, acá estamos en principio haciendo un inicio de un segmento, de un programa que la televisión pública quiere poner al alcance de todos los argentinos y argentinas justamente para hablar de la salud. Y hoy la salud nos lleva a hablar del coronavirus. No hay muchas alternativas, más allá de que sigan sucediendo otras cosas. ¿Cómo es, según vos? Bueno, ayer escuchábamos al presidente también hablando de esto, que por supuesto es un tema primordial. Y vos, Pedro, estás en este equipo que está constantemente asesorándolo al ministro Ginés González García y, por supuesto, al presidente respecto a las mejores decisiones. Aislamiento, que es algo que hay que continuar, y hay mucha gente que todavía se sigue preguntando ¿por qué? ¿Para qué el aislamiento? ¿Sirve el aislamiento, Pedro? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, el aislamiento es el arma fundamental que tenemos en este momento en ausencia de una vacuna que nos proteja. Vengo diciendo ya hace tiempo que el virus no viene hacia nosotros vamos hacia el virus. Si nos aislamos, si cumplimos con el aislamiento social preventivo obligatorio, no tomamos contacto con el virus, no nos enfermamos nosotros y, lo que es también muy importante, no somos un vector involuntario de transmisión a terceros, porque hay que digamos, recordar que el cuadro clínico es muy variable en esta enfermedad. Hay muchos pacientes que por ahí la pasan casi sin síntomas o con una molestia de 1 o 2 días, alguna fiebrecita, que ni siquiera llega a configurar el cuadro de la definición de caso sospechoso. Otros pacientes van a tener un cuadro gripal, como todos hemos tenido alguna vez, una gripe que nos voltea en cama, que nos produce tos, fiebre, decaimiento, etcétera, etcétera. Bueno, haremos reposo en cama, tomaremos mucho líquido, ventilaremos los ambientes y listo. Hay un 15%, ese es el 80%, pero hay un 15% de pacientes que van a tener una situación con una neumonía, lo cual ya obliga a internarlos, y vamos a tener un 5% de pacientes que van a tener cuadros graves, cuidados críticos, terapia intensiva, eventualmente asistencia respiratoria mecánica. Bueno, algo importante. Entonces, que también se mencionaba, perdón que te interrumpo, vos decías, nosotros somos nuestra propia vacuna en esta circunstancia, ¿no? Y también esta conciencia, esta responsabilidad, también está dando otros resultados, más allá de la preventiva y de poder achatar lo que llamamos la curva, ¿no? Que ahora vamos a hablar de eso también. Que es que hay muchos menos casos de gripe, de contagio de gripe, que es algo que sucede habitualmente, ¿no? Por supuesto, al haber menos gente circulando, hay menos, no solo menos gripe, sino menos casos de infección respiratoria aguda, que, digamos, hay un monitoreo semanal que hace el Ministerio y comparado con los años anteriores es bastante menor. De la misma manera que hay menos accidentes automovilísticos, por la simple razón que circula menos gente en la calle. Pero volviendo al tema del aislamiento social preventivo obligatorio, es muy importante entender que cuando uno habla de estadísticas, uno dice, bueno, la gran mayoría de los pacientes que fallecen tienen más de 65 años. Eso es cierto, pero hemos tenido casos de personas de 40, 45 que también han fallecido. Entonces, las estadísticas sirven para las grandes poblaciones, pero no sirven para el caso individual, porque a vos no te gustaría que el día de mañana vos vengas al hospital y yo te diga, mira, lo que vos tenés es rarísimo, lo tiene una persona en 10 millones, pero es fatal. Para vos sería el 100% de la estadística. Claro. Entonces, a no confiarse, es un tema de autoprotección y es un tema de proteger también a los demás. Me parece fundamental lo que decís. No es que tenés que tener una edad para correr riesgo respecto al coronavirus. No solo en vos, sino también en el otro. Lo que decías al comienzo, nosotros tenemos que empezar a entender que podemos ser cómplices de este coronavirus, cómplices en la transmisión. Bueno, eso, como decís, también es muy importante. Mira, frente a los problemas hay solamente 2 actitudes. O sos parte del problema o sos parte de la solución. Si vos te quedás en casa y cumplís con las normativas que nos propone, nos impone el Ministerio, sos parte de la solución. Si vos hacés la avivada criolla y decís, bueno, salgo con la bolsita del supermercado y de paso voy a visitar a mi novia, me voy a juntar con los muchachos para tomar una cerveza, estoy haciendo una macana grande y soy parte del problema, no soy parte de la solución. Sí, correcto. Aunque no te descubran, el simple hecho de hacerlo, estás justamente siendo parte del problema. Y esto está bueno que lo destaquemos. Hay otra disyuntiva respecto a esto, porque entendemos también
también, y no estamos poniendo en tela de juicio la actitud de nadie, simplemente estamos tratando de adaptar nuestras acciones a la circunstancia en la que estamos viviendo. El barbijo es otra cuestión que se extraña, porque claro, no estamos acostumbrados a usar barbijo. ¿Qué podemos decir, Pedro, respecto al barbijo, al buen uso del barbijo, a cuáles son los que debemos usar, al tapabocas sí, el tapabocas no? Bueno, partamos de una definición. Barbijo, lo que se dice barbijo quirúrgico, es un recurso crítico en el mundo y debe estar reservado para las personas que tienen síntomas y para los trabajadores del equipo de salud. Para nadie más. Nadie debe usar un barbijo quirúrgico, ni que hablar de los barbijos N95, que además son escasos y carísimos, y que ahora un decreto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha prohibido su venta al público en general. Lo que está indicado en muchos distritos, por ejemplo, para la Ciudad de Buenos Aires, a partir del día 15, una disposición del gobierno de la ciudad determina que hay que usar tapabocas o hay que usar, digamos, lo que se llaman las mascarillas no quirúrgicas, que son las que se hacen en casa o que las pueden... hay varios talleres cooperativos que les están confeccionando, sí. Pero hay muchos en hacerlo. Eso es obligatorio en algunos distritos para el transporte público y para los lugares donde se atienden personas como supermercados, farmacias, etcétera, etcétera. Eso inclusive en la Ciudad de Buenos Aires te pueden imponer una multa a partir del día 15, pero sé que en otros distritos como en Zárate, en algunas provincias, sí, en Jujuy, en Catamarca, en varias provincias. Exacto, sí. También está. Pero para aquel que nos está escuchando más allá de la disposición, porque entendemos que hay reglas y que hay que cumplirlas y demás, ¿cómo es importante explicar por qué usamos el barbijo? Y porque digo, el barbijo uno a veces cree que se cuida uno, pero en realidad muchas veces el tapabocas nos ayuda a cuidar al otro, ¿no? A ser conscientes del otro. Así es. Es importante entender que el barbijo es una medida complementaria que no reemplaza al lavado de manos, al distanciamiento social del 1,5 metros entre persona y persona cuando estamos en la fila para ir a la farmacia o al supermercado o a la verdulería, que no reemplaza el hecho de no tocarse la cara, ojos, nariz, boca, que no reemplaza el hecho de ventilar bien los ambientes, de limpiar adecuadamente las superficies. Todo eso hay que hacerlo y además, como una medida complementaria, bueno, el uso del tapabocas o mascarilla facial, como le llamamos, para no usar el término barbijo que debe estar reservado para los barbijos quirúrgicos. Bueno, vos sos un médico experto, estando en la Fundación Huésped, has vivido seguramente muchísimas situaciones y casos particulares. Hay algo que va más allá del entorno, de la pandemia, pero que es una consecuencia, que tiene que ver con la ansiedad. ¿Qué le podemos decir a las personas que están en su casa y que dicen, ¿hasta cuándo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo yo reprogramar mi vida? ¿Está bien lo que hago? Esto que vos decías, lavarnos las manos, toser con el codo, las medidas, agregar ahora el tapabocas o barbijo casero. Pero ¿qué pasa con la ansiedad, con esta cosa dentro de casa, que me pongo a limpiar todo excesivamente, que salgo al balcón, entro y me higienizo completamente? ¿Hasta dónde, Pedro? ¿Hasta dónde es correcto? ¿Hasta dónde no? A ver, partamos de una base. Si vos estás dentro de tu casa y no saliste por ningún motivo, no tenés que hacer nada más que mantener la limpieza de tu casa y punto. No hay que hacer ninguna cosa especial. Y no por salir al balcón tenés que ir corriendo a pegarte una ducha o a cambiarte la ropa. De hecho, inclusive cuando vas al supermercado, lo único que tenés que hacer es, digamos, llegar a tu casa, dejar en el piso la bolsa con la cual hiciste las compras, lavarte adecuadamente las manos, sacar los alimentos, lo que son alimentos frescos, lavarlos adecuadamente, y lo que son alimentos enlatados, por ejemplo, o que vengan con envases, bueno, si querés le podés pasar un trapo embebido en alcohol o podés no hacerlo, porque es muy difícil que eso realmente sea una vía de transmisión. Si recibís un delivery, si recibís digamos, alguna de estas chicos que andan en bicicleta o en las motos, porque hiciste un encargo, lo que tenés que hacer es desechar el envase en el cual vino. O sea, te llegó la pizza en la caja de cartón, bueno, olvídate de la caja de cartón. Claro, la caja de cartón, la bolsita. Todo eso lo desechás en la basura inmediatamente. Y no eso tenés es que tomar importante. ninguna otra medida. Ahora, si vos volvés a tu casa y tenés un bebé que está gateando, bueno, tal vez sacarte las zapatillas, sacarte el calzado puede ser una buena medida y pasarle un trapo con alcohol o con lavandina como para limpiarlo, porque si el bebé está gateando, bueno, por ahí vos podés eventualmente, muy difícil, pero no imposible, que arrastres algo. Pero si son todos adultos, no hace falta sacarse el calzado, porque ningún adulto va a andar por el piso.
Entendimos que no, pero digamos, no hay que volverse loco y es importante lo que decís. Las bolsitas esas que por ahí venías del súper y las guardabas, mejor ahora no la guardes, tirala, esencialmente. Lávate las manos cuando llegas de afuera y airear los ambientes. Cuestiones básicas, no hay que volverse loco, esto es importante destacarlo. Tranquilos, tomemos las medidas necesarias.